la concentración de los reactivos afecta la velocidad de reacción, pero en reacciones más complejas la velocidad también puede depender de la concentración de uno o más productos. La presencia de un catalizador también afecta la velocidad de una reacción. En este caso, puede aumentar su velocidad. Del estudio de la velocidad de una reacción y su dependencia con todos estos factores, se puede saber mucho más acerca de los pasos en detalle para ir de reactivos a productos. Este último es el mecanismo de reacción. La velocidad de reacción se define como la cantidad de sustancia que reacciona por unidad de tiempo. Por ejemplo, la oxidación del hierro bajo condiciones atmosféricas es una reacción lenta que puede tomar muchos años, pero la combustión del butano en fuego es una reacción que sucede en fracciones de segundo. La cinética química es la parte de la físico-química que estudia las velocidades de reacción. La dinámica química estudia los orígenes de las diferentes velocidades de la reacción. El concepto de cinética química se aplica en muchas disciplinas, tales como la ingeniería química, enzimología e ingeniería ambiental. A principio, cuando la concentración de reactivos es mayor, también es la probabilidad de que se den colisiones entre las moléculas y la rapidez es mayor. A medida que la reacción avanza, al ir disminuyendo la concentración de los reactivos, disminuye la probabilidad de colisión y con ella la rapidez de la reacción. La medida de la rapidez de reacción implica la medida de la concentración de uno de los reactivos o productos o lo largo del tiempo. Esto es, para medir la rapidez de una reacción, necesitamos medir bien la cantidad de reactivos que desaparece por unidad de tiempo, o bien la cantidad de producto que aparece por unidad de tiempo. La rapidez de reacción se mide en unidades de concentración sobre tiempo, esto es moléculas sobre segundo. Factores que afectan a la velocidad de las reacciones. Temperatura. Por norma general, la rapidez de la reacción aumenta con la temperatura, porque al incrementar la energía cinética de las moléculas, con mayor energía cinética, las moléculas se mueven más rápido y chocan con más frecuencia y con más energía. El comportamiento de la constante de rapidez o coeficiente cinético frente a la temperatura. El siguiente es el estado físico de los reactivos. Si en una reacción interactúan reactivos en distintas fases, su área de contacto es mayor y su rapidez también es menor. En cambio, si el área de contacto es mayor, la rapidez es mayor. Al encontrarse los reactivos en distintas fases, aparecen nuevos factores cinéticos a analizar, la parte de la reacción química, es decir, hay que estudiar la rapidez de transporte, pues en la mayoría de los casos estas son mucho más lentas que la rapidez intrínseca de la reacción, y son las etapas de transporte las que determinan la cinética del proceso. Otro factor que influye en la velocidad de la reacción son los catalizadores. La mayoría de las reacciones son más rápidas en presencia de un catalizador, y cuanto más concentrados se encuentren los reactivos, mayor la frecuencia de colisión. También está la presión. En una reacción química, si existe una mayor presión en el sistema, esta va a variar la energía cinética de las moléculas. Entonces, si existe una mayor presión, la energía cinética de las partículas va a aumentar y la reacción se va a volver más rápida. Al igual que en los gases,
que al aumentar su presión aumenta también el movimiento de sus partículas y por tanto la rapidez de reacción es mayor. La luz es una forma de energía. Algunas reacciones, al ser iluminadas, se producen más rápidamente, como ocurre en el caso de la reacción entre el cloro y el hidrógeno. En general, la luz arranca electrones de algunos átomos formando iones, con lo que aumenta considerablemente la velocidad de reacción. Catálisis. La catálisis es el proceso por el cual se aumenta o disminuye la velocidad de una reacción química, debido a la participación de una sustancia llamada catalizador. Las sustancias que reducen la velocidad de reacción son denominados catalizadores negativos o inhibidores. A su vez, las sustancias que aumentan la actividad de los catalizadores se denominan catalizadores positivos o promotores, y las que desactivan la catálisis se denominan venenos catalíticos. Los catalizadores generalmente reaccionan con uno o más de los reactivos para formar productos intermedios que posteriormente conducen al producto final de reacción. En el proceso se regenera el catalizador. Teoría de las colisiones. La teoría de las colisiones propuesta por Max Strauss y William Lewis en 1916 y 1918 cualitativamente explica cómo reacciones químicas ocurren y por qué la tasa de reacciones difieren para diferentes reacciones. Esta teoría está basada en la idea que partículas reactivas deben colisionar para que una reacción ocurra, pero solamente en cierta fracción del total de colisiones tienen la energía para conectarse efectivamente y causar transformaciones de los reactivos en productos. Esto es porque solamente una porción de las moléculas tiene energía suficiente y la orientación adecuada en el momento del impacto para romper cualquier enlace existente y formar nuevas. Hay dos tipos de colisiones: horizontal, que es la colisión más lenta, y verticales, que son la colisión más rápida y la colisión más efectiva. Veamos los dos modelos de colisiones para la formación de dos moléculas de. Observemos que luego de la primera colisión existe formación de apenas una molécula de cloro. La segunda molécula se formará en la segunda colisión, mientras que en la colisión con el complejo activado, la molécula de hidrógeno se aproxima a la molécula de cloro con mucha mayor velocidad. Enseguida chocan violentamente formando dos moléculas de ácido clorhídrico que se alejan enseguida. La primera colisión forma el complejo activado. Esta colisión sucede con mucha mayor velocidad y por tanto más rápida y más efectiva que en la anterior reacción química.